TV Perú Mundo. Vamos a hablar del ingreso del convoy ruso de ayuda humanitaria a Ucrania, que ha causado alarma entre las autoridades de Kiev y también la comunidad internacional. Veamos. El convoy de más de 250 camiones rusos con ayuda humanitaria ha cruzado sin permiso la frontera ucraniana, desafiando a las autoridades de Kiev, a la Cruz Roja y a la comunidad internacional. Los portavoces del Comité de la Cruz Roja han asegurado que su organización no está participando de este recorrido, debido a la complicada situación en términos de seguridad. Pero las más fuertes declaraciones han venido desde el gobierno de Kiev. Los funcionarios de seguridad han señalado que el traspaso de los camiones a territorio ucraniano es una invasión directa de Rusia. Esta es una invasión directa con el uso cínico de la Cruz Roja. Esos son vehículos militares con documentos falsos y tienen soldados que fueron entrenados para estar en el convoy y operar también en vehículos militares, tanques y artillería. Y en tercer lugar, puede ser la primera vez que se use cínicamente este transporte de artillería contra la población civil. En Naciones Unidas, el embajador adjunto de Ucrania para esta entidad, Alexander Pavlichenko, también señaló que su país está profundamente preocupado por el ingreso del convoy en territorio ucraniano, hecho que considera una violación flagrante de su soberanía. Por su parte, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk ha dicho que Rusia es responsable de la suerte de sus camiones, ya que ha violado todos los tratados internacionales y se ha negado a cooperar con la Cruz Roja. Pero la Cancillería rusa ha advertido al gobierno de Petro Poroshenko a no interrumpir el movimiento de su convoy con ayuda humanitaria. Mientras que en Estados Unidos, el contraalmirante John Kirby expresó la preocupación del Pentágono por el ingreso de los camiones a Ucrania y les ha pedido retirarlos de inmediato. Muy bien, los primeros camiones de esta ayuda humanitaria que se han tardado en llegar están en su destino, en Lugansk. Pero vemos pues que, no sé, si se está prolongando esa situación sin un viso claro, ¿cómo es? Sí, no, yo creo que es evidente que el objetivo de estos camiones es básicamente un tema humanitario, además porque los camiones se han revisado por entes internacionales, pero también no hay que ser ilusos en pensar que detrás no hay intereses de Rusia, como por ejemplo seguir manteniendo su zona de influencia en el este de Ucrania. Ahora, por el lado ucraniano también era evidente que nunca iban a dejar pasar los camiones, así estos camiones solo transportasen comida. O sea, fácil no se le dan a... No, a pesar de que pusieron le pusieron una serie de requisitos y Rusia aceptó todos los requisitos, inclusive la presencia de la Cruz Roja. Es obvio que Ucrania no iba a aceptar, pero lo último que quiere es que Rusia tenga influencia en el este y hay que romper todo el lazo de relación con Rusia. Así que ya sonaba como irónico que el convoy estuviera casi una semana, un poco más de una semana paralizado en la frontera sin alguna razón clara cuando Rusia ya cumplió todos los objetivos. Y Rusia, como potencia mundial, al igual que otras potencias, como lo hace también Estados Unidos, pues violenta la soberanía, el interior del territorio, pues de cara a lo que es siempre un principio mayor, siempre alegamos principios mayores, como puede decir lo humanitario. Ahora, lo que sí resulta particularmente irónico es cuando autoridades de Estados Unidos hablan y critican pues cuando un país viola la soberanía y la integridad territorial de otro país, cuando Estados Unidos hace eso de manera constante, inclusive usando lo humanitario como excusa para llevarlo a cabo.
Así que me parece que esta situación es difícil, complicada. Ahora, lo más seguro es que termine un grupo de sanciones aún mayor y continuemos la escalada de sanciones que, como hemos visto, no beneficia a ninguna de las partes. Claro, pero vemos, por ejemplo, que continúan las sanciones, continúa el veto también ruso a los productos y están muy afectados los productores en Europa. Sí, obviamente han perdido gran parte de un mercado muy importante, y esto lleva a un cambio, una modificación en los precios a partir de aumentos o disminución de la oferta y de la demanda. Sí, es muy complicado, lo estamos viendo en España, que están tirando papa pues para controlar el precio del producto. Sí, la situación es grave, pero no solamente para Europa, también para Rusia, porque Rusia va a tener que buscar mercados lejanos, y eso implica, por ejemplo, productos mucho más caros para su población, en contextos además donde Rusia estaría al borde de una recesión. Muy bien, y durante su última sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la saliente alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, criticó duramente esa entidad por no haber dado prioridad a los intereses conjuntos para evitar las crisis más graves que enfrentan actualmente el planeta. Según Pillay, una mayor capacidad de respuesta al Consejo habría ahorrado cientos de miles de vidas, pero eso ha demostrado el fracaso de la comunidad internacional para prevenir los conflictos, por ejemplo en Siria, República Centroafricana, Congo, Irak, Libia, Mali, Gaza, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán y Ucrania. Escuchamos. Without warning. Ninguna de estas crisis estallaron sin previo aviso. Estas se construyeron a lo largo de los años y a veces décadas, tras violaciones de derechos humanos, gobiernos deficientes, instituciones judiciales corruptas, discriminación, exclusión, desigualdad en el desarrollo, la explotación y negación de los derechos económicos y sociales, así como la represión de la sociedad civil y de las libertades públicas. El interés del Consejo en materia de derechos humanos aumentó notablemente durante mi mandato, pero pese a las sesiones informativas, los miembros de este Consejo no han tomado decisiones firmes para poner fin a la crisis. Creo firmemente que una mayor capacidad de respuesta de este Consejo habría ahorrado cientos de miles de víctimas. Muy bien, y se escucha, no sé, es una voz de autocrítica, ¿no? O sobre todo una persona pues que está diciendo las cosas como son. Las Naciones Unidas ha cometido muchos errores y no ha hecho nada en algunos casos, ¿no? Cuando se ha pedido una mayor intervención por parte de la crítica de esta ex alta comisionada es básicamente al Consejo de Seguridad, en el cual ella no participa. Y hay que reconocer algo, de que las instituciones y el derecho internacional en el último siglo ha pues avanzado y evolucionado de manera considerable, afectando el comportamiento de los estados para bien de la paz y seguridad del mundo. Sin embargo, también hay que ser sinceros de que cuando están en juego intereses importantes de potencias mundiales, muchas veces pues es violentado y desconocido el derecho y no se hace lo que de repente se debería hacer. De ahí que la crítica que ha hecho esta señora pues no es nueva. Lo novedoso es que lo haga alguien del cargo de ella. Ahora, lamentablemente lo hace cuando está saliendo y no cuando está en funciones. Sin embargo, no podría, no sé. O se le sería políticamente incorrecto. Pero definitivamente es importante. ¿Por qué? Porque toca el principal problema y cómo los estados, sobre todo las potencias mundiales, priorizan en el Consejo de Seguridad sus intereses por sobre otros. Casos como el de Siria, que ya estamos llegando a 190.000 muertos y no vemos ninguna solución. La guerra en Líbano, la invasión de Israel en Líbano, hoy la Franja de Gaza, la intervención en Libia, violando pues en muchos casos la soberanía y la integridad territorial de los estados y una serie de principios. Yo creo que constituyen pues muchos ejemplos que le darían la razón de situaciones en donde se pudo hacer otra cosa y no se hizo o no se hizo nada. Muy bien, ahora nos toca hablar del gobierno ruso, que continúa con nuevas inspecciones sanitarias en una conocida cadena norteamericana de comida rápida, aunque para los empresarios de este restaurante es una represalia por las sanciones del Kremlin impuesta por Estados Unidos. Las autoridades rusas extendieron su vigilancia sobre McDonald's a varias regiones, realizando inspecciones sanitarias en los restaurantes manejados por la cadena estadounidense de comida rápida, en medio de un enfrentamiento diplomático con Occidente por Ucrania. Las inspecciones
son vistas por muchos empresarios como una represalia para las sanciones occidentales contra Rusia debido a su apoyo a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania, y temen que la medida pueda extenderse a otros símbolos del capitalismo occidental. McDonald's, que tiene 17 restaurantes en la región, cuenta con una de las mayores concentraciones en Rusia, fuera de Moscú y San Petersburgo. La empresa de comida rápida estadounidense opera 440 restaurantes en Rusia y considera al país como uno de sus 7 mercados principales fuera de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con su reporte anual de 2013. Casi 1 millón de personas por día asisten a sus locales en Rusia. Bien, ahora nos vamos a Estados Unidos. La Guardia Nacional se retiró de la localidad de Ferguson, donde se realizaron disturbios por la muerte de un joven afroamericano. El gobernador del estado de Missouri, Jack Nixon, ordenó el retiro de las tropas de la Guardia Nacional de la localidad de Ferguson, luego que la víspera no se reportaran protestas por la muerte del adolescente afroamericano Michael Brown a manos del policía Darrell Wilson. La muerte de Brown avivó la discusión sobre las diferencias raciales, las mismas que desataron una serie de movilizaciones nocturnas que terminaron en saqueos y enfrentamientos con los policías antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos y decenas de detenciones. En 13 días de iniciadas las protestas y a pocos días de la visita del fiscal general Eric Holder, solo se han dado 2 noches de paz, las de estos 2 últimos días y la del pasado jueves, cuando la Guardia Nacional relevó a la policía local, a la que acusaba de actuar desproporcionadamente contra los residentes. El fiscal de St. Louis, Bob McCulloch, que ve el caso de Brown, ha señalado que el proceso podría extenderse hasta mediados de octubre. Sin embargo, se cuestiona la imparcialidad del letrado, que en más de una ocasión ha favorecido a policías involucrados en abusos contra la comunidad afroamericana. La encargada de hacer este pedido ha sido la senadora demócrata Yamila Nasheed, que ha presentado un pedido para retirar a McCulloch y en su lugar ha pedido la participación de un fiscal especial. Mientras tanto, un grupo de residentes y líderes de la comunidad han emprendido la campaña Amo Ferguson con la intención de mejorar la imagen de la población, que estuvo ante los ojos del mundo por sus continuas protestas. Mientras la calma se restablece, las autoridades federales continúan con una investigación independiente para determinar las circunstancias en las que el joven Michael Brown murió a manos de la policía el pasado 9 de agosto. Muy bien, vamos a hablar pues de que creo que felizmente se llegó a la calma de Ferguson, porque ya eran muchos días de protestas y que podía llevar también a la muerte de mucho más jóvenes o más personas involucradas. ¿Pero ha sido gestión de fiscal general? Sí, definitivamente el manejo de la crisis por parte de las autoridades locales pues fue de alguna manera errado. Más bien, en vez de paralizar y contener y escuchar a la población las demandas, más bien asusaron a la población, haciendo público el video del robo de este joven asesinado, al parecer el video de que habría estado robando para justificar un poco su comportamiento, lo cual pues asusó mucho más a la población. La verdad que el manejo fue errado por parte de todos los actores, y la presencia del fiscal general, la fiscal del país y las promesas que el mismo fiscal ha dado a la población, además de él también ser un afroamericano y estar pues tener un mayor vínculo con la población, que en este pueblo es de mayoría afroamericana, pues yo creo que ha contribuido. Eso se demuestra, por ejemplo, en el retiro hoy de la Guardia Nacional, lo cual denota que se estarían tranquilizando pues las aguas en Ferguson, y ojalá que llegue a buen puerto, porque algo que es cierto y hay que señalarlo, y es que vemos esto ya constantemente en Estados Unidos. Entonces, si este caso Ferguson, que ha tenido mucho impacto en el país, no se resuelve adecuadamente, pues vamos a seguir viendo casos similares, porque el racismo y las diferencias entre negros y blancos de Estados Unidos siguen estando permanentes y existen, y este tipo de situaciones podrían volver a repetirse, y ahora con consecuencias mucho más, con protestas y manifestaciones mucho más importantes, tratándose de pueblos de repente más grandes que Ferguson. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Egipto, ya que han muerto al menos 33 personas al chocar 2 autobuses en el Sinaí. En Egipto, cerca de 33 personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando el autobús en el que viajaban impactó bruscamente con otro cerca de la península del Sinaí. Ambos vehículos, que brindaban servicio turístico, cubrían la ruta entre el Cairo y Sharm el Sheikh, una localidad del Mar Rojo muy popular entre los egipcios y los visitantes extranjeros.
La mayoría de los heridos sufrió fracturas, algunos de gravedad. Entre ellos figuran extranjeros, una ucraniana, 2 saudíes y un yemení que fueron llevados a varios hospitales de la península. El gobernador del sur del Sinaí, Khaled Fouda, visitó a los heridos en el hospital del Cairo y entregó arreglos florales. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con la crítica situación que se